Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por asistir a esta sesión de clausura de la Semana de la ISR 2022 de SpainShift, la vuelta a la presencialidad, en este caso sobre integración de cuestiones de sostenibilidad en la financiación de la internacionalización de la empresa española. Para no robar más tiempo el contenido, simplemente introducir nuestra bienvenida institucional y el keynote a cargo de don José Luis Curbelo, presidente de Cofides. Cuando quiera. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer al presidente de SpainShift, a Joaquín Garralda, tu presencia, también a Marta Isa, Clara González, a Tomás Conde, a Andrea González, a todos vosotros que estáis aquí y que espero que a lo largo de la semana haya sido fructífera y los temas que se hayan discutido hayan sido de relevancia para vosotros. Cuando estaba empezando a preparar mi presentación, resulta que estaba yo leyendo un artículo de un filósofo que a mí me gusta, que se llama Slavoj Žižek, y tiene un artículo fantástico donde habla del quinto jinete del Apocalipsis. Y él viene a decir algo que yo podría empezar diciendo: parece que nos ha mirado un tuerto, todo nos está cayendo al mismo tiempo. Y a los cuatro jinetes del Apocalipsis tradicionales, las plagas, las guerras, las hambrunas, la muerte, todo eso está hoy presente. Para todas ellas, más o menos, la humanidad, los científicos han conseguido soluciones. La ciencia ha resuelto muchas cosas, pero no ha resuelto el quinto jinete del Apocalipsis, que es el hombre. El hombre que somos conscientes de lo que estamos destruyendo, no actuamos y eso es en el mejor de los casos. En la normalidad contribuimos a la destrucción del medio ambiente. Hoy mismo, hace unos minutos, hablábamos del efecto simbólico de bajar la temperatura, y yo soy de los que tiene mi despacho a menos 22, pero nos cuesta. Cuando estamos en una guerra nos descuesta y todo esto. Es decir, las contradicciones en las que nos movemos todos nosotros. Sin embargo, yo soy de los que pienso que el hombre es el que tiene la solución. Quizás es por un optimismo patológico. No sé si quién era el que alguien hablaba también de su optimismo patológico. Pero bueno, yo creo que tenemos que encontrar entre todos las soluciones. Creo que actividades como la que estamos haciendo tienen un efecto que va mucho más allá de lo que somos nosotros individualmente. Y creo que son jornadas bienvenidas y que tendríamos que ser capaces de reproducir en muchos más entornos, ante públicos de no convencidos, porque claro, muchas veces tenemos el riesgo de hablarnos entre nosotros y susurrarnos entre nosotros cuando realmente tenemos que susurrarles a otros. Bueno, aparte de estas disquisiciones más o menos pseudofilosóficas, porque no son más que disquisiciones pseudofilosóficas, yo voy a hablar de qué es Cofides y de cómo nos enfrentamos al reto de la sostenibilidad y el impacto en el día a día, de cómo insertamos la sostenibilidad y el impacto en nuestro plan estratégico presente y en el que estamos preparando será aprobado próximamente, y después, y espero no haberlos aburrido para ese momento, cerraré con algunas referencias a la carpintería interna de cómo los hacemos. Es un curso de formación, es un programa de formación, entonces yo creo que la carpintería de todas estas cosas es muchas veces muy importante. Cofides desde hace mucho tiempo, Cofides como empresa, me imagino lo sabéis, es una empresa financiera que dependemos de la Secretaría de Estado de Comercio y que nos dedicamos básicamente a financiar la internacionalización de empresas españolas. Hemos hecho muchísimos proyectos, no me voy a extender. Siempre hemos querido, desde hace muchísimo tiempo, que nuestras inversiones tengan un impacto. No nos conformamos simplemente con que una empresa española invierta en el exterior y los empresarios ganen más dinero, que está muy bien que lo ganen más dinero y que dan empleo, pero tenemos que buscar un equilibrio entre los impactos que tiene la inversión en el exterior y realmente lo que aportamos todos con nuestros recursos públicos. Colaboramos con la Agencia Española de Cooperación Internacional en la estructuración de las financiaciones que ellos hacen, dineros de la cooperación española que nosotros ayudamos a estructurar.
Recientemente estamos apoyando a través de un fondo que no sé si conocéis, que se llama FONREC. Estamos invirtiendo en empresas españolas ya en el mercado español que están penosamente afectadas por la COVID, intentando dotarlas de la mayor solvencia para que puedan sobrevivir a largo tiempo. Y ahí en nuestros análisis uno de los temas es queremos identificar aquellos estrangulamientos ligados a la sostenibilidad, la gobernanza y el impacto en el medio ambiente de las inversiones, por si tenemos que hacer acciones complementarias. Y ahora, últimamente, estamos trabajando con fondos soberanos que están interesados en venir a España a invertir dentro del programa de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española, de manera que fondos externos apalanquen la inversión española y la inversión que se generalice dentro de lo que es la transformación económica. En 1992 empezamos a trabajar, y no por idea nuestra, que también a lo mejor de algunos, pero sobre todo porque nuestras colegas europeas, en todos los países hay un COFIDES, pues estos temas ya empezaban a ser el run run, pues nosotros empezamos a trabajar sobre los temas de sostenibilidad e impacto. En 2001, no veo a Regina, pero es digno e importante nombrar a Regina. Regina fue muy proactiva Regina Paya, en la definición de una política de sostenibilidad ambiental y social dentro de la empresa. Aquello se hizo muchas veces contra lo que era la tendencia general en el momento, pero ella machacona y con algunos apoyos consiguió que la política ambiental y social, mucho antes de que se hablaran de los ODS, mucho antes de que otras instituciones se lo plantearan, pues ya se planteaba que el desarrollo es un hecho multisectorial que afecta a muchos sectores, que hay que medir no solo una variable sino muchas otras, que hay que alinearse con estándares internacionales, que hay que medir, que lo que no se mide no existe. Es decir, se empezaron a fraguar lo que son los mimbres de lo que es la política de sostenibilidad e impacto de la empresa. Evolucionamos desde lo que es, se ha dicho siempre, era el do not harm, no hacer daño, que para muchos sería suficiente incluso hoy, a que la empresa busque hoy el to do good. Nosotros estamos intentando, y lo intentamos manifestar ya en nuestro día a día, pero sobre todo lo vamos a manifestar en nuestro próximo plan estratégico, el que la acción que tienen que hacerse con los recursos públicos que apoyan la internacionalización, el desarrollo o la atracción de inversiones, no basta simplemente con ser una chequera que se aporta con dinero público a inversores privados, sino que hay que evaluar y ser muy consciente de cuáles son los impactos que tú estás generando, de manera que avances cada día en una economía mucho más sostenible. Yo soy de los convencidos que en esta década es donde nos estamos jugando el futuro. Esta década, si queda algo después de que hayan pasado los jinetes del apocalipsis, hemos de conseguir que esos cambios se produzcan a lo largo de la década. El planteamiento estratégico de la sostenibilidad en COFIDES se apoya en tres pilares. Uno de ellos es el refuerzo de la cultura de la sostenibilidad dentro de la empresa. En la introducción de incentivos, tanto en el contexto de los empleados de la empresa, pero sobre todo en las operaciones. En este sentido, quiero hacer mención que, por ejemplo, hemos conseguido dentro de los recursos del programa Next Generation EU, hemos conseguido recursos para un programa que le llamamos COFIDES Impact, que lo que intentamos es que la financiación que COFIDES aporta a los proyectos pueda estar bonificada si las empresas cumplen determinados objetivos de sostenibilidad que han sido prepactados con indicadores medibles y con de manera que no haya el greenwashing de los que todos sabemos que está hoy el mundo lleno, ¿no?
Y después también con un replanteamiento del modelo de negocio. El nuevo plan estratégico de la empresa replantea el modelo de negocio de manera que ponemos un foco en la sostenibilidad. De algún modo, hombre, sin quererlo decir muy en alto, porque lógicamente existen muchas alternativas a Cofides, queremos ser dentro del espacio de lo público la institución financiera verde. En lo que tanto en la originación de los proyectos como en la gestión de los proyectos. Y ahora voy a hablar un poco de la carpintería. Yo creo que esto es útil para todos, porque yo creo que todas las instituciones se enfrentan al mismo reto. Yo querría hacer algo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo instrumentalizo? Nosotros analizamos los proyectos en su integridad. Cofides es una empresa donde hay analistas financieros, analistas medioambientales, analistas sociales, especialistas en gobierno corporativo, abogados, etc. Es decir, se intenta ver el poliedro que es cada uno de los proyectos desde cada una de las caras. Y tenemos que llegar a una convergencia entre situaciones que a veces son divergentes, pero hay que buscar la convergencia. Desde el momento en que una empresa entra a un posible proyecto en Cofides, se hace una primera categorización socioambiental de la empresa. De manera que la entrada del proyecto dentro de nuestro pipeline es o no posible siempre y cuando se cumplan unos estándares o, si no se cumplen esos estándares, exista la posibilidad de reconvenirla a que cumplan esos estándares y, sobre todo, existe la voluntad del promotor de avenirse a que se cumplan unos estándares. Luego, durante el análisis y estructuración de la operación, el análisis socioambiental está plenamente integrado dentro del proceso de análisis. Nosotros establecemos dos ratings en todas las operaciones. Uno, un rating financiero y otro un rating socioambiental. Entonces, el rating socioambiental está alineado con los mejores estándares que hemos sido capaces de identificar y alineados con los que son otras instituciones similares a nosotros y en gran parte alineado con lo que son las directrices que la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial define como buenas prácticas. Luego, tanto en la elaboración de los ratings como después en la fijación del precio y en el seguimiento de la operación, se siguen lo que se ha pactado en los contratos minuciosamente. Cofides, últimamente o desde hace un tiempo, tiene una actividad amplia relacionada con la lucha contra el cambio climático. Nos planteamos proactivamente, pasando del do not harm al to do good, nos hemos puesto, por ejemplo, en el plan estratégico, el que el 30% de las nuevas operaciones que entren dentro del pipeline, no de las anteriores ya tenemos que lidiar con ellas en el estado en el que están y con las cautelas que pusimos en su día y que, como decía antes, todo esto está muy incorporado desde hace años en la tradición de la empresa. Ahora, a partir de ahora, alrededor del más del 30% de nuestras nuevas operaciones tienen que ser operaciones verdes. Definimos verdes no solo aquellas que están relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático, sino aquellas que se enfrentan a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que para nosotros en realidad es el punto de referencia fundamental. En paralelo, muchas de nuestras alianzas estratégicas con terceros pasan por poner la sostenibilidad en el centro de la ecuación. Con otras instituciones similares a Cofides tenemos un par de plataformas que se llama ICCF y EFP, que son facilidades por las que hacemos un pooling de recursos para financiar proyectos con impacto en terceros países y que cada uno de los miembros asociados no es un fondo, es una facilidad en el que cada una de las instituciones decidimos o no decidimos participar. Podemos hacer el opt-in out de participar en una inversión, pero intentamos consorciar
riesgos y consociar sobre todo el cómo enfrentarnos a problemas que son comunes. También quiero nombrar el que, aparte de ICCF y EFP, especialmente ICCF, que es directamente ligada al clima, tenemos una facilidad con otros similares a COFIDES que se llama Electrify, que para apoyar inversiones en energías renovables buscando la electrificación rural en todos los países en desarrollo. Nosotros, con la Agencia Española de Cooperación Internacional, hemos movilizado, hemos conseguido financiación de la Unión Europea, financiación cuantiosa, para desarrollar lo que le llamamos el PIB de la energía. Es un programa de energías renovables para el África subsahariana, para la electrificación de poblaciones o comunidades off-grid. Este es un programa donde se juntan dineros de la cooperación internacional, de la española, dineros de la cooperación internacional europea, dineros de asistencia técnica, para financiar proyectos. Este es un proyecto que no está ligado a los intereses españoles. Es decir, la mayoría de nuestras actividades tienen detrás una cara y ojos de una empresa española. Esta no, debido a que son recursos de la cooperación internacional, no son recursos atados. Hemos hecho un proceso de licitación global donde hemos identificado 18 o 19 proyectos de pequeña dimensión para promover la electrificación sostenible off-grid en distintos lugares del África subsahariana. Creemos que el apoyo que hacemos, este proyecto con la Unión Europea, que es un proyecto piloto, que vamos a analizar en profundidad, que va a ser la fuente de un programa que los compañeros de COFIDES han llamado SOL, para que no sea un proyecto, el Sustainable Off-Grid Lighting, creo que es, o lo que sea, es, en vez de para el África subsahariana, para América Latina. Estamos intentando desarrollar lo que en su día pudimos aprovechar de la Comisión Europea, recursos de la ayuda internacional europea para el África subsahariana, en el nuevo programa, Plan Económico de la Comisión Europea, lo estamos intentando exportar ese mismo concepto de proyecto a América Latina. Creemos que será un proyecto verdaderamente exitoso. Somos la única agencia española afiliada o certificada por el Fondo Verde para el Clima. Eso te pone muchos galones. Teóricamente eso significa que hemos conseguido pasar todos los exámenes que han sido penosos. Realmente, si soy sincero, hasta el momento no sé para qué lo hemos hecho. No sabemos por qué lo hemos hecho, entre otras cosas porque el Fondo Verde para el Clima es una institución hoy por hoy diseñada por el malo. Es decir, está diseñada para darle, aunque dicen que quieren darle dinero, recursos al sector privado, han creado una gobernanza en la que es imposible canalizar recursos de la cooperación internacional al desarrollo con el sector privado y lo han diseñado para que sea con el sector público. Lógicamente, pues no tenemos nosotros ventajas comparativas como para operar contra el Banco Interamericano de Desarrollo, contra el Banco Mundial, contra las instituciones que normalmente operan con los sectores públicos. Entonces, pareciera que el Fondo Verde para el Clima es consciente de que ha creado una facilidad para operar con el sector privado, esencial para cumplir los objetivos. Es decir, estas son las cosas de Naciones Unidas, ¿no? Se crea una institucionalidad donde tú eres consciente de que tienes que movilizar al sector privado, pero como las Naciones Unidas es una institución de gobiernos, al final lo que sale es algo para apoyar, para que los gobiernos o las instituciones gubernamentales sean las que son las intermediarias de todo esto. Entonces, estamos ahí, muchos países, y pareciera que algo se está moviendo. Rafa a lo mejor puede contar algo sobre si él tiene más fe que yo en que eso funcione en algún momento. Quiero dar algunos datos, en este caso restringido a operaciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Hemos formalizado 63 operaciones en los últimos 9 años, ligadas a mitigación y adaptación al cambio climático, por unos 271 millones.
que han generado a su vez unos 7.000 millones, más de 7.000 millones de inversión movilizada por esta financiación y, según veo aquí, hemos financiado 3.167 megawatts instalados en nuestros proyectos. Yo creo que el reto es de todos. Uno lee los datos y dice, bueno, esto es una gota en un vaso de agua. Pero bueno, son las gotas que podemos dar y sin estas gotas, desde luego, no vamos a ser capaces de enfrentarnos a ese quinto jinete del apocalipsis que yo creo que somos nosotros y que tenemos que entre todos pues, ser capaces de domeñar, ¿no? Muchas gracias. De que se me escucha a través del micrófono. ¿Es posible que no? ¿Sí? Sí. ¿Lo voy a subir un poquito? No te voy a quitar. Te pongo yo. Ok. De nuevo, bienvenidos y muchísimas gracias por la asistencia. Esta mesa redonda está conformada por aliados de las finanzas sostenibles ya bien conocidos en el ecosistema Spensive, no obstante los voy a presentar. Voy a comenzar por mi izquierda. Está Marta Isa, directora de banca responsable de Banco Santander, Rafael Matos, director adjunto de Sostenibilidad e Impacto de Cofides, Clara González, economista senior de Banco de España, y Tomás Conde, hoy en calidad de Senior Advisor de AERI, la Asociación Española de Relaciones con Inversores. Un placer compartir mesa con vosotros cuatro. Yo soy Andrea de Spensive, la verdad es que me veis un montón, pero por si acaso alguien luego en las grabaciones no nos conoce, esto había que hacerlo, ¿no? He anotado sobre la apertura aquí la expresión optimismo patológico y me ha gustado mucho porque creo que representa el espíritu de los actos de la semana de la ISR hasta ahora. Y es algo que nos sucede en el ecosistema, ¿no?, de la inversión sostenible, que a veces nos centramos mucho en la obra y milagros y en la parte positiva que la tiene, pero también hay que hablar de los retos, ¿no? Entonces, antes de que acabe la semana, no me resisto a empezar la mesa redonda trasladándoos una cuestión relativa a los retos y comienzo por Clara, ¿no? Todo el tema de la inclusión de las cuestiones ASG en financiación e inversión se está convirtiendo en un maremoto, a veces contado con mayor o menor optimismo. ¿Cuál dirías tú que es uno de los principales retos de aquí al corto o medio plazo? Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por la presentación y gracias también a Spensive por la invitación a participar en esta mesa redonda. Encantada de estar aquí. Y bueno, yo creo que en tema de retos seguro que cada uno, si paramos un segundo, estaríamos pensando cada uno en uno, seguramente coincidiríamos en algunos. Hay retos de medio plazo y de largo plazo. En mi opinión, me voy a parar y voy a mencionar uno que creo que es importante en el medio plazo para seguir construyendo para el largo plazo, ¿no? Y es el tema de la divulgación y de poder tener disponibilidad de datos y de información que sea homogénea y comparable. Yo creo que ahora mismo, como has dicho, bueno, pues es toda una revolución, un maremoto, los temas de sostenibilidad y están calando en las organizaciones más allá de un área concreta y lo hemos visto también, incluso se ha mencionado, ¿no?, en el caso de Cofides, cómo esto también ha ido participando en otras áreas de la institución y en el caso de las empresas pues va más allá incluso de lo que hemos siempre oído como responsabilidad social corporativa, ¿no? Entonces, en la medida en la que tengamos más información y sea más homogénea, eso también ayudará en el proceso de toma de decisiones, en el proceso de valoración de proyectos y de inversiones. Ahora mismo, bueno, contamos con algunas recomendaciones voluntarias a nivel global, todos sabemos las del TCFD, la Task Force on Climate Related Disclosures. A nivel global también se están creando algunos estándares a través del Consejo de Normas Internacionales en Sostenibilidad, que está desarrollando un estándar global, pero todavía nos falta avanzar en ese tema, ¿no? A nivel europeo es verdad que la Comisión Europea ha puesto en marcha distintas regulaciones, como el reglamento
de divulgación de información financiera, información de sostenibilidad para los servicios financieros, o se va a trabajar en el diseño de una nueva directiva de divulgación de información corporativa, y esto va a suponer que poco a poco vaya aumentando el número de información. Y es que si miramos los números, en un estudio que publicamos hace poco en el Banco de España, con Ricardo Jimeno, publiqué un documento en el que veíamos que el porcentaje de empresas que cotizan en el Standard & Poor's 500 y en el Eurostoxx 600 es reducido, y es más reducido en Estados Unidos, ¿no? Y aquí vemos también la diferencia por área geográfica en cuanto a regulación, y esto, bueno, pues puede ser debido a que son empresas que no están en un sector presionado hasta ahora por publicar, o puede ser por tamaño. Entonces, en la medida en la que se avancen en estos estándares, permitirá también a las empresas publicar más, y a la hora de valorar una inversión, un proyecto, también se dispondrá de más información que permita comparar de forma más homogénea. Bueno, para comenzar la mesa no está mal, hemos ya mencionado el elefante en la habitación, que es la disponibilidad y la comparabilidad de la información de sostenibilidad, y has mencionado dos palabras que me dan pie para lo siguiente, que son tamaño y presión, y es que voy a abrir otro melón, que es el de las características del tejido empresarial español, ¿no? las características de la empresa española respecto a algunos vecinos europeos, ¿no? Y le quería preguntar a Marta qué consecuencias tienen las características de la empresa española de tamaño o concentración por sector a la hora de introducir las cuestiones ESG en los modelos de financiación y de inversión. Bueno, muchas gracias, Andrea, gracias a SpainSafe y a Cofides, es un placer y un privilegio estar aquí con vosotros. Sí, efectivamente me hablabas de las consecuencias del tejido productivo español. Yo diría no solo de las propias características del tejido productivo español, sino del momento en el que nos encontramos. Al final, que es que hace, digamos, que todo estalle de una manera, o que todo se utiliza de una manera como mucho más visible para todos. Banco Santander, evidentemente, es un banco universal, y nosotros tenemos la aspiración de responder las necesidades de las empresas en cualquiera de los tamaños que ellas tengan, y sea cual sea su aportación al tejido productivo, ¿no? Desde las más grandes, con nuestro negocio de banca mayorista, hasta las más pequeñas, evidentemente, con una cuota de mercado importante en pymes. Aquí creo que una de las cosas que estamos viendo que es también transversal a las empresas es justamente esta apuesta por la sostenibilidad, pero es cierto que no está realmente calada con la misma profundidad, ni las empresas tienen la misma madurez en su grado de transición hacia la sostenibilidad en todos los segmentos. Vemos que evidentemente es más visible en las empresas más grandes, nosotros lo vemos con nuestras empresas no solo de banca mayorista, sino con lo que nosotros llamamos UGEs, empresas con las grandes corporaciones, pero también con las pequeñas. Pero el reto justamente es ese, ¿no? Es entender las diferencias, digamos, del tejido productivo, entender que hablamos de un 99% de las empresas, 70% del empleo y 60% del valor añadido de la economía que lo generan las pequeñas empresas, y es por tanto en ellas donde está el reto, y hay unas súper avanzadas en sus estrategias de sostenibilidad, pero es por tanto donde está el reto un poco de la inclusión de estos aspectos, ¿no? La sostenibilidad en el fondo es una apuesta por un cambio en el modelo de gestión, y por tanto no es un tema baladí, es un tema bastante estructural en las empresas. Supone la apuesta por un modelo de generación de valor a largo plazo, integrando criterios más allá de los evidentemente económicos, y que van por los criterios de gobierno, sociales y medioambientales. Nosotros en el banco vemos que en el fondo es una apuesta, y lo veníamos comentando ahora mismo con Tomás, que es una apuesta por pasar de ese binomio de rentabilidad-riesgo a un binomio que incluya también la sostenibilidad, un trinomio. Lo estamos integrando, y pensamos además que el momento es muy bueno, pues porque realmente esta especie como de los 5 jinetes del apocalipsis, el momento en el que nos encontramos, ha puesto de manifiesto efectivamente que esto no lo podemos dejar atrás, que lo que tenemos es que buscar empresas resilientes. Las empresas resilientes son aquellas que tienen un modelo de generación de valor muy a largo plazo, ¿no? Y pensamos que nosotros desde la banca tenemos mucho que decir ahí al respecto, ¿no? Yo creo que luego hablaremos, efectivamente, me preguntas cómo lo estamos haciendo, pues lo estamos haciendo pues de una manera bastante transversal. Hablaban en Cofides efectivamente sus políticas de riesgos socioambientales, de esa carpintería, de cómo
van integrando esos riesgos en su proceso de toma de decisiones de las operaciones. Nosotros lo hacemos igual y luego lo hablaremos, y también incorporando un poco los temas que comentábamos también regulatorios de reporting, los temas hablábamos de temas de taxonomía, hablábamos de, bueno, pues nosotros tenemos nuestra propia taxonomía que se basa en estándares internacionales. Entonces, esa es la manera, digamos, de la que lo estamos haciendo, atendiendo las necesidades diferentes del tamaño de las empresas. De nuevo, no es el mismo estado de madurez en términos de sostenibilidad. Las empresas pequeñas necesitan un acompañamiento distinto y, en ese sentido, el banco, digamos, ha intentado no solo ayudar con la provisión de un producto o un servicio financiero, sino con otro tipo de productos o servicios, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, para las pequeñas empresas tenemos calculadoras de huella de carbono para que ellas puedan empezar a integrarlo, tenemos un certificado validado por AENOR de sostenibilidad, que es una especie de self-assessment en el que las pequeñas empresas, está muy orientado a pymes y a micros, ¿vale? En el que las pequeñas empresas, a través de un proceso absolutamente digital, les acompañamos para valorar el estado de madurez y cómo integran criterios más allá de los puramente económicos, criterios ESG en su estrategia y en su modelo de gestión. Les sale un assessment, a partir de ahí, en un proceso también digital, completan las evidencias y AENOR puede hacer una auditoría de esto, con lo cual las empresas tienen realmente un sello de sostenibilidad que les puede servir en su relación con terceros, ¿vale? Con lo cual, al final, creo que la clave es producto financiero, integración de riesgos, integración de la parte de divulgación, pero también acompañamiento con algo que vaya más allá de lo puramente financiero. Estamos, por ejemplo, también ayudando a las empresas que tienen nuevos requisitos de disclosure a elaborar sus propios estados de información no financiera, con lo cual financiación, pero no solo financiación, sino también acompañamiento para permitir que estas pequeñas empresas que son correa de transmisión, las grandes que son proveedores, perdona, de las pequeñas que son proveedores de las grandes y que actúan como correa de transmisión, se metan en esta misma senda. Gracias, Marta. Efectivamente, hablamos de la presión, de las características de la asistencia que necesitas por una cuestión de tamaño. Yo aquí le pediría a Tomás que nos hiciera el roleplay de ponerse en el lugar de una empresa que busca, una empresa sostenible española que busca financiación, ¿por qué no a la internacionalización? En este caso, es ya necesario comenzar a medir, y no solo medir, comunicar las características ESG de la empresa, y si es que me vas a decir que sí, que yo de verdad espero que sí, ¿ves alguna desde AERI, veis alguna diferencia de emergencia por sector? A ver, bueno, lo típico, gracias por la invitación, estoy encantado, como es lógico, soy Spensive, bueno, soy fundador de Spensive y promotor y la leche. Luego, uno de mis mejores amigos es consejero en Cofides, Javier Estevez Zorita, que me acuerdo hace 20, cuando yo empecé con esta historia, hace 20 años o quizás 21, me decía, pero Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo un máster de ingeniería ambiental en la OI? Pues estás tonto. Digo, tío, es que me han metido en esto y no sé de medio ambiente y tengo que... Bueno, y luego iba cambiando año tras año y luego se convirtió en un auténtico promotor de estos temas. Al margen de eso, muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera persona a la que oí decir lo de que lo que no se mide no se gestiona fue precisamente Bloomberg. En Bloomberg todavía no estaba, digamos, ni en TFCD ni muchísimo menos, ya en su momento, porque organizaron unos primeros eventos, estoy hablando hace, pues no sé, quizás 12 años, en Nueva York, en materia de ESG, que era cuando se empezaba a escuchar el acrónimo, es decir, la integración de las variables ambientales, sociales, éticas, que se nos olvida, y el gobierno corporativo en, por y para el negocio. Bien, por descontado que hoy más que nunca hace falta tener métricas de gestión reales que muestren en la mejor medida de lo posible el performance de la compañía en esas materias. Es muy complicado teniendo datos donde hay un problema que es triple hoy, que todos lo sabemos, lo hemos oído 1000 veces. El dato hoy todavía no es del todo consistente, las estándares son todavía demasiados y la regulación ahora mismo es una absoluta locura. Ayer estaba escuchando el mensual de Eurosif, que es fabuloso, como bien sabes, como los de Spensive, pero el de Eurosif ya es otro nivel, diría yo, porque es Europa, que ya él mismo decía, mira, tío, ya viste lo que dijo, ¿no? Que llega un momento que yo no sé si soy capaz de transmitir en 45 minutos lo que está sucediendo. Es que es sintomático. Bueno, en resumidas cuentas, los datos cada vez son mejores, han empezado por las grandes compañías, esperando que haya una atracción a través de las cadenas de aprovisionamiento y demás. Seguimos teniendo el problema de las pymes, como es lógico,
donde todavía se sienten enormemente incómodas. Están incómodos los grandes, sobre todo sus administradores, como para no estar incómodas las pequeñas. Yo creo que hay que seguir empujando en a ver si de una puñetera vez ya IFRS da ese golpe en la mesa y ya se llegan a un acuerdo entre IFRAC y IFRS para un formato y que dejen de pelearse. Almorzaba ayer con una persona que es miembro del IFRAC, que es precisamente María Mora, a través de que ha estado en XBRL, en AICA y demás, y estábamos hablando continuamente de lo mismo. Ha habido una mejora sustancial, queda mucho camino por recorrer. Yo creo que se ha hecho mucho. Y desde luego que si pretendemos ayudar a la internacionalización de la empresa española, yo creo que sin métricas no hay absolutamente nada, como es lógico, no se podrá gestionar. Que aquí es muy importante, y quiero recordar, no sé quién fue, que me dijo una vez, que me gusta mucho, de acuerdo, lo que no se viene no se gestiona y lo que no se comunica no existe. Hay que comunicarlo, hay que ganar elegibilidad de la compañía frente a quien sea, cualquiera de los grupos de interés, que estén presentes en un proceso de internacionalización o que estén en un proceso de inversión, que me genere más liquidez a mis inversiones y un montón de cosas. Eso es lo que está pasando hoy. Hemos dado pasos muy importantes, pero todavía yo creo que queda bastante camino por recorrer. Hemos avanzado bastante más de lo que hubiéramos pensado todos hace 20 años, sin género de dudas que yo el primero, pero todavía nos queda, yo diría que para que esto sea plenamente integrado, que es la palabra, yo diría que, no sé, quizás 2 lustros, 1 década, pero estamos en el buen camino. Hay que ser optimistas, joder. Gracias, Tomás. Yo me voy a permitir, como encima nos acoge Cofides hoy el acto, pues preguntarle a Rafael en el último lugar, pero además tomando en hilo lo que nos comenta Tomás, para que hagas un ejercicio de comunicación de lo que se hace, ¿no? Entonces, pasando un poco de las musas al teatro, ¿qué estrategias, qué hace Cofides a la hora de integrar las cuestiones ASG, ESG en la financiación de la internacionalización de la empresa española? Pues nada, muchas gracias, Andrea. Las gracias por partida doble, ¿no? Primero por ponerme el balón botando delante de la línea de gol y el portero a por uvas, con lo cual muchísimas gracias. Y segundo a vosotros por organizar todas esas jornadas y en las cuales, como lo dijo muy bien José Luis, nuestro presidente, creo que estamos encantados de participar y de colaborar con vosotros en todo lo que tiene que ver con la diseminación, ¿no?, del máximo mercado de finanzas sostenibles, que yo creo que estamos aquí todos de acuerdo, es uno de los drivers, ¿no?, esenciales del desarrollo del sector de la provisión de finanzas y la financiación a empresas y a proyectos en los próximos años, ¿no? Cuando comentaba Tomás que al principio, cuando él en el mundo ESG o en el mundo sostenibilidad empezó a hacer sus pinos y se puso a hacer un máster medioambiental y la gente le decía, pero loco o tal. Yo me acuerdo que la primera vez, o cuando empezamos a hablar, o cuando yo empecé a trabajar profesionalmente en temas ESG, llevaba temas del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Y me acuerdo que la caída de Lehman sobre el 2008, 2007, un poco antes, ¿no?, en ese contexto de mercado en el cual ya había haber un pinch de crédito, ¿no?, me acuerdo que el primer bono verde que emitió una IFI, yo creo que fue el Banco Asiático de Desarrollo, pues en el 2005, 2006, y cuando nos plantean en el Consejo del BEI el Head of Funding, vamos a abrir un programa de bonos verdes, claro, todos le mirábamos con la que está cayendo, vamos, estos hippies, no sé cuántos, ¿no? No, pero es un poco para ir, ¿no?, cómo ha cambiado, ¿no?, el concepto. Y además Marta ha dicho una cosa que yo creo que es muy importante, ¿no?, que cómo hemos pasado en términos financieros de un binomio rentabilidad-riesgo a un trinomio, ¿no?, incluyendo sostenibilidad. Y todos sabemos que la ciencia económica, la ciencia financiera está llena de trinomios imposibles, de trinidades imposibles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mi percepción, ¿no?, es que precisamente la integración de la sostenibilidad dentro de consideraciones financieras puras, ¿no?, como de riesgo y de rentabilidad, no es un impedimento. No, aquí no estamos hablando de la trinidad imposible de Mundell, movimientos de capitales, tipos de... No. Yo creo que aquí, desde un punto de vista además de negocio, la cuestión, o mi percepción, es que no tiene por qué haber y no hay estas limitaciones, ¿no? Y con respecto a las cosas que nosotros hacemos en Cofides para apoyar la internacionalización de la empresa española, yo creo que José Luis dijo antes en su introducción un programa que estamos llevando a cabo y que estamos desarrollando, que yo creo que es muy importante, y al menos muy importante para nosotros de forma interna, porque lo que busca en el medio y largo plazo es un cambio estructural en la forma en la cual fijamos precios de operaciones, precios de activo, ¿no? Y es el programa que hemos denominado Cofides Impact, que es a través de fondos europeos, el fondo Next Generation, sí, los fondos existen y llegan, etcétera. Estamos estableciendo, gracias a un coste capital cubierto, por así decirlo,
vamos a introducir dos aristas desde el punto de vista del activo, ¿no? Una primera que tiene que ver con el pricing. Vamos a disminuir el pricing a operaciones que nos certifiquen y a nuestra satisfacción que han cumplido con determinados KPIs relacionados con factores de sostenibilidad, con factores de género, etcétera, etcétera. Y esa operación por acción veremos. Pero al mismo tiempo este programa tiene una segunda pata que retroalimenta el incentivo en precio en el que hemos articulado, ¿no? Y que es una pata de asistencia técnica, una pata de financiación, de consultorías, certificaciones, asistencia técnica, en la cual nosotros en nuestra due diligence ambiental o socioambiental veamos que una empresa, por ejemplo, un producto de baterías en China, empresa española que hace una fábrica de baterías en China. Le metemos en el pricing una componente variable en función de la consecución de determinados KPIs sostenibles. Y al mismo tiempo vemos, por ejemplo, que tiene un problema en falta de certificaciones, o un problema para medir, lo que no se mide no existe, un problema para medir precisamente ese KPI, pues esa consultoría, esa certificación, ese problema, como mitigante con ese mismo programa, estamos dispuestos o vamos a realizar un apoyo, una subvención a esa parte a través de asistencia técnica. Con lo cual, el programa desde su punto de vista, o la racionalidad financiera y ambiental del mismo, yo creo o creemos que está muy bien estructurado, dado que hay un positive feedback, ¿no?, entre un incentivo en precios y un incentivo a través de mejor tecnificación, mejor estructuración de la operación, ¿no? Y eso es uno de los programas que más ilusión nos generan internamente, ¿no? Y bueno, yo creo que voy a tener de aquí y luego podemos retomar y poder dar más ejemplos. Es buena introducción de lo que llamamos predicar con el ejemplo, ¿no? Y hablando de eso, Clara, desde los bancos centrales, ¿se está teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad en la gestión de las carteras propias? Sí, pues efectivamente, bueno, desde los bancos centrales también se llevan varios años trabajando en estos temas. Creo que a todos nos ha pasado lo mismo, porque yo empecé en 2018 y cuando empezaba a ir a foros o a hacer presentaciones todo el mundo me miraba raro de un banco central que hacen esto. Pero desde entonces ha aumentado pues, tanto las áreas en las que dentro del banco se está analizando las implicaciones de cambio climático y aspectos medioambientales, y más allá también de sostenibilidad, ¿no? Un ejemplo es la creación de la Network for Greening the Financial System, que es la red de bancos centrales y supervisores que precisamente comprenden y analizan varias implicaciones, desde microsupervisión, escenarios macro, impacto en política monetaria, y una de las áreas en particular, como mencionabas, es precisamente cómo incorporar criterios de sostenibilidad en las carteras propias, ¿no?, como el Banco Central como inversor institucional. Y en eso, pues poco a poco se ha ido avanzando. Hay cada vez más bancos centrales que lo están haciendo, o que, bueno, pues con información en la propia network vemos que están pensando cómo hacerlo. Y de hecho, bueno, la network ha crecido mucho en los últimos años. Empezó en diciembre de 2017 y ahora mismo son más de 114 miembros de todo el mundo. Ya está Estados Unidos, o sea que incluido también de todos los 5 continentes, y Banco de España se unió en marzo de 2018. Pero bueno, yendo un poco más cerca, por ejemplo, en el ámbito del eurosistema, los 19 bancos centrales del eurosistema y el BCE llegaron a una posición común en febrero de 2021, por la cual se van a incorporar principios de inversión sostenible y responsable en sus carteras no relacionadas con política monetaria, que serían las carteras propias, denominadas en euros. Y también hay un compromiso de divulgación, o sea que también se va a hacer en el plazo de 2 años desde que se publicó, pues se va a divulgar determinados criterios y métricas de estas carteras, siguiendo precisamente la parte de métricas del TCFD. Y en particular en el Banco de España, pues se lleva aplicando principios de inversión sostenible y responsable en sus carteras propias desde 2019, y bueno, pues en el informe institucional se puede ver que se recoge que esto se hace a través de una inversión específica a través de inversión en bonos verdes en varias divisas, y también se está invirtiendo en 2 fondos
del Banco Internacional de Pagos que también han puesto en marcha en dólares y en euros para llevar a cabo el fomento en finanzas sostenibles vinculado con proyectos ambientales. Entonces, como ves, efectivamente los bancos centrales también se unen y también participan en lo que es la incorporación de factores de inversión sostenible y responsable en sus carteras. Sí, justo además quería preguntaros ahora por los productos, ¿no? ¿Dirías que los bonos, por ejemplo, son uno de los instrumentos estrella de incorporación de criterios ESG? ¿Qué productos dirías que son ahora para financiación e inversión de la empresa sostenible los más visibles? Sí, a ver, en general a la hora de mirar los mercados, lo que hemos visto todos es que está aumentando también la familia, ¿no? Vamos a denominarlo familia de instrumentos, porque al final tenemos bonos verdes, pero no solo los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos de sostenibilidad que vinculan objetivos sociales y verdes, los bonos vinculados a objetivos de sostenibilidad, y en términos de préstamos, pues también estamos viendo préstamos verdes o préstamos vinculados a objetivos. Entonces, toda la familia de instrumentos está creciendo. Es verdad que los bonos verdes son los que tienen un mayor volumen en el total, pero bueno, vimos bonos sociales con la pandemia, aumentó el volumen de emisiones. En 2021 el volumen de emisión total de todos los bonos también aumentó de forma considerable y en el caso de las empresas españolas pues no se quedó fuera. De hecho, bueno, mirando algunos datos, las empresas españolas emitieron casi el doble que en 2020. Y por último, solo señalar una tendencia, y es que a la hora de ver quién emite, vemos también que se está ampliando los sectores, se están ampliando los emisores, ¿no? Hay privados y públicos y de hecho el número de países que cada vez emiten un bono soberano verde es mayor. España se unió al grupo en septiembre. El año pasado pues también Italia y Reino Unido, por ejemplo, en cuanto a volumen, pero también tenemos incluso tesoros que han emitido bonos sociales, Ecuador o Chile, y también siguen innovando porque Chile ha emitido este año, ha sido el primer emisor de un bono soberano vinculado a objetivos de sostenibilidad, ¿no? O sea que también por ese lado sigue ampliándose la variedad de instrumentos que se encuentran. Además, a permitirle el apunte, ¿no? Sí, Porque sí. sabes que todos tenemos pasado. Sí, sí, todos totalmente. Estamos muy fieros y orgullosos de sus Claro. contribuciones. Y como yo estuve además en el equipo de creación del bono, ¿no? De originación y estructural mismo, a mí me gustaría aprovechar la oportunidad Claro. también para dejar votando, Efectivamente. diciendo que el SPO del bono soberano español fue el de mayor rating de cualquier otro Exacto, soberano, ¿no? Con lo efectivamente. cual, luego os cuento el porqué si queréis. Ha tenido, Oye, ha será tenido un interesante. reconocimiento a nivel Sí, es internacional verdad. espectacular, la verdad. Entonces, sí, Nadie ha en alcanzado libros ese ratio. 60 billion y sacamos Sobre 5. 5.000, o sea, Correcto. bestial. Sí. De hecho, Tomás, desde AERI, hablamos de los bonos como la joya de la corona, ¿no? De la financiación sostenible. ¿Veis alguna tendencia en emisiones que merezca la pena destacar? Sí, bueno, hombre, vamos a ver, AERI es 80, 90, yo digo el 100, exagero un poco del mercado, o sea, de lo que sería IBEX 35 y otras muchas más, casi todas, no todas, son cotizadas. Y hemos visto que o sea, bueno, los bancos por descontado, Repsol, Telefónica, todas las compañías han estado están trabajando en el mercado de capitales emitiendo bonos sostenibles en sus diferentes modalidades de una manera creciente, pionera a nivel internacional. España es uno de los 10 primeros a nivel mundial que se codea con países que tienen un PIB infinitamente superior a nuestro 1,2 trillones, por decirlo de alguna forma. Y lo que quizás lo más llamativo, bueno, últimamente es las emisiones de deuda de estas características por parte de sectores oil and gas, que también están afectados quizás por una situación macroeconómica un poco más que tiene que acelerar los procesos de transformación hacia economías más sostenibles o más taxonómicas o como lo queramos llamar, todo cuenta, muy activo. Y últimamente estamos viendo el sector inmobiliario una modalidad muy curiosa, que es la reconversión de las deudas senior, inmobiliarias. Hablo de Merlin, hablo de Colonial, hablo de Insur,
que están sin tocar las condiciones, digamos, estrictamente financieras de las emisiones, sí que están modificando la tipología de la deuda, y los dos son emisores de unos 4.500 millones de euros. Más recientemente se ha visto el último movimiento en prensa, salió esta misma semana, creo que fue el último, yo no sé si fue Colonial o fue Merlín, no lo sé. Hasta el punto, y si me permites hago una pequeña cuña, que estamos ahora previéndolo a raíz de todo este movimiento, un siguiente evento en la Asociación Española para la Relación con los Inversores, precisamente sobre real estate y ESG, porque es un tema que estamos viendo tremendo, con cifras muy interesantes, con métricas, con metodologías específicas de medición. Ya es el colmo, ya no es el GRI más SASB, más Task for Climate Defense Disclosure, más IRC y la madre que lo parió, ahora tiene un estándar propio ya del sector, del real estate europeo. O sea, por lo tanto, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo mucho movimiento en reconvertir, digamos, las deudas en deudas sostenibles. Tiene muchísimo sentido y no olvidemos que todo esto también está fomentado. Yo he estado 26 años en una entidad financiera, como sabe Marta, y también las entidades financieras nos interesa muy mucho cumplir nuestros ratios. El otro día tuve ocasión de estar bueno, están varios, pero en un consejo de un gran banco, y me preguntaba una mujer, que era la presidenta de la comisión de sostenibilidad, ya no son hombres, pero bueno, eso es una anécdota, ya era hora, por cierto, y precisamente me estaba hablando que ellos estaban obsesionados, como es lógico, por los ratios de rentabilidad, por los ratios de eficiencia, y empezaban a estar preocupados con los ratios, el GAR, el Green Asset Ratio, que se va a convertir en un arma competitiva entre las entidades financieras a la hora de posicionar sus carteras y, por lo tanto, a la hora de vender las bondades del impacto de esas compañías en las sociedades donde están operando. Por lo tanto, rotundamente sí, esto es un tema que vamos a ir viendo progresivamente, y todos lo vemos, no tenemos más que coger la prensa, o sea, es espectacular lo que está sucediendo. Y la situación macroeconómica mundial no está haciendo sino, como hizo el COVID, acelerar los procesos de transformación. Así es. Y siguiendo hablando de producto, Marta, a presente o a futuro, ¿qué productos se ven o se prevén para la inversión o la financiación de la empresa ESG española desde banca? Bueno, nosotros en la banca además tenemos un papel muy bonito, y es que estábamos hablando ahora de los bonos, y enhorabuena porque es verdad que el bono del Tesoro fue fantástico. Nosotros estuvimos en la colocación y es justamente eso lo que iba a decir, que nosotros tenemos la capacidad de accionar y permitir que esto pasa no solo con los 3 bonos verdes que hemos emitido, sino siendo agentes y ayudando a todo el resto de empresas a emitir los suyos, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con ese rol. Entonces hay producto financiero y hay acompañamiento de otro sentido, ¿no? Nosotros, nuestra ambición, y hablando un poco como hablabas del tejido productivo, es tener una oferta de valor que nos permita acompañar a todas las empresas y a todos los particulares en sus decisiones de financiación para hacerlas sostenibles, con lo cual al final lo que tenemos es productos que no es tanto innovación respecto al producto. Hablabas que me ha encantado, bueno, pues esta especie de financiación vinculada a la sostenibilidad con la inclusión de KPIs, pero al mismo tiempo con esa parte de asesoramiento. Bueno, pues es un poco, cada empresa y cada cliente necesita algo distinto, con lo cual lo importante para nosotros es tener acotadas las decisiones sostenibles que pueda tomar una empresa, ¿no? Desde el punto de vista de la movilidad, evidentemente, con soluciones de renovación de flotas para las empresas, renting. Ahora, con suerte, el renting se puede beneficiar del plan MOVES, cosa que no ocurría antes, con lo cual integrando también las subvenciones, es decir, es una propuesta de llave en mano, integrando los puntos de recarga, haciendo propuestas de renovación de flotas. Hemos tenido algún ejemplo en la que incluso hemos tenido un acuerdo con administraciones públicas para instalación de puntos de recarga. Eso desde el punto de vista de la movilidad. Desde el punto de vista de la edificación verde, bueno, lo decía Tomás, esto es un tema fundamental, porque es un tema fundamental que lo va a ser también para nuestros propios ratios. Al final, los activos inmobiliarios son activos en los que los bancos nos sentamos durante más tiempo, con lo cual la necesidad de descarbonizar nuestras propias carteras nos lleva a tener ese apetito de proporcionar esos instrumentos financieros. ¿Y qué hacemos? Además de las hipotecas, etcétera, de las promociones inmobiliarias, donde ya en política tenemos incluidos esos requisitos mínimos medioambientales, estamos lanzando una nueva batería de productos financieros que tienen que ver con el mundo del retrofitting, porque sin retrofitting esto no va a ser posible, no vamos a poder descarbonizar las carteras inmobiliarias. Acuerdos llave en mano para proporcionar en comunidades de vecinos, en casas particulares, en empresas, esas renovaciones que van desde la envolvente a la caldera, los renovables,
Es decir, es poner el producto fácil. Tenemos una calculadora, por ejemplo, que eso es una forma también de interaccionar con el cliente y de darle un poco, y estas son las inversiones que te puedes acometer en el edificio, estas son las ventajas desde el punto de vista de la reducción de costes, las ventajas desde el punto de vista de reducción de emisiones que puedes tener, y esas son las soluciones, ¿no? Que yo creo que hacerlo fácil es importante. Y lo mismo en el mundo de los renovables, es decir, las soluciones que ahora son casi, digamos, urgentes en el contexto de precios energéticos en el que nos encontramos, se trata de ponerlas fáciles y ponerlas paquetizadas a disposición de nuestros clientes. Eso en decisiones concretas de financiación, pero luego en todo el resto que tiene que ver con financiación finalista o con financiación generalista bajo criterios o bajo KPIs, nosotros pensamos que es otra herramienta muy potente y que es un plain vanilla y es algo que hacemos habitualmente en nuestros grandes clientes corporativos. Pero de nuevo es algo que nuestra ambición y por donde yo veo el futuro es empezar a hacerlo con empresas más pequeñas. Lo estamos haciendo ya cada día más y es una herramienta de cambio fundamental. Al final los préstamos vinculados a sostenibilidad parten del compromiso de la ambición de generar un cambio en la empresa a la que tú le estás proporcionando la financiación a cambio de una bonificación en precio o de una penalización si no se cumplen esos objetivos. Yo creo que es importante entender que la penalización está ahí. Lo que nos tenemos que encargar, y hablábamos antes del riesgo de greenwashing, nuestra responsabilidad es hacer que esos KPIs sean objetivos, ambiciosos desde el punto de vista sectorial para la empresa, medibles, cuantificables, auditables, que eso sea real y que ese cambio tenga lugar, ¿no? Pero la capacidad de movilizar respondiendo a las necesidades de financiación de las empresas y con productos más o menos innovadores, yo creo que es fundamental. Sí, de hecho, bueno, trasladarle la complejidad de todo este aparataje a la empresa final o al cliente final es una quimera, ¿no? Y es algo que debiéramos evitar. Es que, de hecho, una de las cosas, mira, publicaban, o sea, tanto el cliente particular como la empresa, una de las cosas que nos transmiten todos los estudios que hacemos es la especie de impotencia que tienen ante las grandes empresas, ante las oleadas normativas, ante las necesidades de reporte del alineamiento taxonómico, y los pequeños clientes, las micros, ante la impotencia que les genera el reto del cambio climático puesto en la espalda de cada uno, ¿no? Con lo cual, al final, eso es fundamental. De hecho, acaba de sacar un estudio de Deloitte en el que preguntaba a CEOs de compañías sobre cuál es lo que le preocupaba más en términos de cambio climático. Lo primero que les preocupaba era la presión de la sociedad y lo segundo era el tema normativo, es decir, antes de la transformación de sus propios modelos de negocio, el tema normativo regulatorio les preocupaba. Es decir, hay una labor de acompañamiento, de concienciación, de poner las cosas fáciles a través de productos, a través de asesoramientos, que yo creo que es fundamental. Hablamos de simplificar y me temo que me voy a ir a un tema, Rafael, que lejos de estar simplificando se está complicando por momentos y es el de las colaboraciones público-privadas, ¿no? Siempre que hablamos de desarrollo, ¿no? O de financiación del desarrollo internacional, surge la figura de la colaboración público-privada. Quería lanzarte la pregunta sobre si existen algunos ejemplos que nos puedas compartir de financiación combinada o blended finance, colaboración público-privada que tenga que ver o esté relacionado con la financiación de la internacionalización de la empresa sostenible. Sí. Bueno, además, fíjate si es complicado, que me he tenido que traer la chuleta para poder acordarme de la estructuración de muchas de las operaciones que hacemos con Carbon Blending, ¿no? Vamos a ver, y además yo creo que Marta lo decía muy bien, es decir, tú cuando introduces, o cuando desde un punto de vista financiero finalista introduces productos o proyectos, ¿no? Que están ligados a la construcción de KPIs, la forma de darlo a conocer o la forma de medir la necesidad de cada empresa es muy difícil porque, además sobre todo para una gestora de fondos como nosotros y no como un banco. Nosotros, por ejemplo, al carecer de una estructura comercial o la capacidad que te da la estructura comercial que puede tener Santander, ¿no? Con equipos de desarrollo de negocio y comerciales en todos los sitios del mundo, nosotros utilizamos una de las cosas, unos productos que a nosotros nos gustan mucho, es precisamente el producto fondo, ¿no? Y el producto fondo ya hemos tenido alguna experiencia muy positiva utilizando haciendo una combinación de Blending Finance. Bueno, Blending Finance es, como sabéis perfectamente, Cofides, entre otras cosas, es una entidad que está acreditada para detraer presupuestos, para pescar, por así decirlo, el presupuesto comunitario, con el Fondo Verde para el Clima, lo que sea, con lo cual tú utilizas un componente de grant para hacer un credit enhancement, una mejora del rating interno de precio, del rating interno de la operación, y con lo cual, desde un punto de vista de ti como financiador finalista, estás disminuyendo el coste capital del uso de esa unidad de capital, porque tienes
un presupuesto, un paquete que te está cubriendo pérdidas o te está aumentando el perfil de crédito interno, ¿no? Con lo cual, nosotros hace unos años sacamos un fondo, un producto muy específico que se llama el Fondo Uruma, que es un producto, un fondo en el cual introducimos una serie de mezclas de presupuestos comunitarios para que introduzcan un fresh loss piece dentro de la estructura de capital, un top-up que permite la entrada de inversores privados. Al mismo tiempo, se detraen de ese sobre, de ese envelope, o se constituyó, gestionado por nosotros, un componente de asistencia técnica, ¿no? Con lo cual, a través de los fondos que emitió Fonprode, ¿no?, asesorado por nosotros, los nuestros propios, y otra estructura de capital con un credit enhancement y con un punto de asistencia técnica, nos permitía acometer o buscar transformaciones estructurales o aportar nuestro granado de arena a transformaciones estructurales dentro de un sector que está totalmente underserved, ¿no?, en los mercados financieros, ¿no?, que es el de pequeños agricultores rurales en países en vías de desarrollo. El fondo tiene un focus en América Latina, en África subsahariana y en Asia, y lo que busca es, a través, ¿no?, de esta estructura cerrada, con un credit enhancement, atraer capital privado, meterla además asistencia técnica para mejorar el perfil económico del proyecto, hacerlo más bancable, mejorar el perfil ambiental del mismo a través de adaptación de cultivos a nuevas variedades climáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual el producto es un producto muy redondo, y yo creo que es un producto que a nosotros, desde un punto de vista, ¿no?, de financiador finalista, nos ha dado cierto pozo, cierta sabiduría para poder replicarlo con distintos matices y en función de los distintos mandatos y proyectos en sí, ¿no? Y en definitiva, además, tiene una cosa yo creo que muy importante para un financiador de impacto como es Cofides, y es que es un ejemplo claro de un proyecto en el cual tienes un ejemplo muy claro de una adicionalidad no financiera que tú puedes proveer a través de una financiación de un fondo, de un proyecto, ¿no? No solamente a través de mejores plazos o mejores precios, o con el componente de blending que hay, ¿no?, y de fresh loss piece, pero sí te permite también, además, desde un punto de vista de estructuración técnico de operación, hacer cosas que no podrías hacer a través de asistencias técnicas, mejora de talento local, y además, sobre todo, una cosa yo creo que es muy importante y que no es una cuestión menor, ¿no?, de diseminación de estándares en mercados o en segmentos de mercado que son underserved por los financieros tradicionales, ¿no? Con lo cual es un producto que nos gusta y que, de cierta forma, nos gustaría utilizar, ¿no?, o poder replicar con distintos fondos, con distintos proyectos, ¿no?, pues utilizando gracias al blending, ¿no?, que a nosotros nos permite generar todas estas ventajas competitivas, ¿no? Sí, la verdad es que la figura del Blended Finance, teniendo este ejemplo en España, el Fondo Uruma, ahora dan ganas de replicar en todas partes, porque a la hora de generar adicionalidad, esta palabra es imbatible, ¿no? Os quería preguntar tanto a Marta y a Rafael, para terminar, y os pediría ciertas dosis, y lo anoté antes, de optimismo patológico, de nuevo, para hablar de regulación, ¿no? ¿Qué efectos creéis que puede tener la regulación? Desesperación, aparte, sobre el timing y la profundidad y las cargas burocráticas que suponga. ¿Qué creéis que puede suponer la regulación? Marta, empezamos contigo para la financiación ESG en España. Luego, Rafael, si nos puedes comentar un poco, tal vez más sesgado hacia internacionalización. Bueno, yo creo que estamos facultados de primera mano como banco para hablar de regulación, porque somos un sector súper regulado, pero la realidad es que hay que entender que la regulación no nos afecta solo a nosotros, ¿no? Y que al final esto afecta a todos. Nosotros estamos más acostumbrados a estos envites y entonces lo llevamos con más o menos dignidad, pero es un cambio brutal. Tú me pedías optimismo y lo soy. Es decir, creo que la necesidad de esta regulación primero es estructurar una ambición que no nos cabe, es decir, y cuando digo una ambición que no nos cabe, me refiero a estructurar la ambición de llegar al net zero en 2050, estructurar la ambición de ser capaces de movilizar fondos para producir esa transición, estructurar la ambición de tener KPIs normalizados en las compañías y métricas ESG de manera industrializada, estructurar la ambición de tener un reporting realmente que sea comparable. Hablabas del miedo de los bancos que tenemos ahora, no miedo, pero realmente, y yo creo que es una cosa muy buena,
que nos vamos a empezar a medir por la misma métrica. O sea, hasta ahora todos podíamos publicar unas cosas u otras, pero ahora nos vamos a medir por la misma métrica y nuestras empresas se van a medir por la misma métrica. Y nosotros vamos además a usar la información de nuestras empresas para nuestros propios reportes. O sea, esto realmente es un cambio muy transformador, pero lo que subyace de todo es que es necesario estructurar, que es necesario tener esta información, y también lo decía Clara, que sea comparable, que sea clara. Tenemos que hacer un esfuerzo todos por divulgación y por ser capaces de comunicar. Decías lo importante de medir, pero sobre todo de comunicar, y es esencial en todo. Yo no quería hablar de esto, pero voy a decirlo también, porque no quería hablar de alineamiento, ni quería hablar de compromisos de net zero, pero al final los compromisos de net zero, o sea, en ese mundo ideal que estoy escribiendo, ahora que me dices que sea optimista, lo que yo quiero no es que nosotros digamos que tenemos un compromiso de net zero aprobado por nuestro Consejo de Administración, sino que es que tengamos trayectorias de objetivos concretos, ¿vale? Y ese es el paso, y esto nos lo va a dar la regulación, lo va a dar los datos, nos lo va a dar la transparencia del reporte. Y en este caso concreto, pues nosotros nos hemos comprometido a través del Net Zero Banking Alliance no solo a decir la ambición, sino a publicar estrategias concretas de descarbonización. Hemos publicado 3 sectores y ahora en el mes de junio publicaremos otros tantos, con lo cual con objetivos intermedios. Aquí a 2025, a saber dónde estaremos todos nosotros, a 2050, perdona, pero a 2025 la probabilidad es que... Bueno, pero bueno, he intentado ser optimista porque realmente lo soy y porque creo que para llegar al punto que nos hemos marcado, la estabilidad regulatoria normativa, la certeza, la confianza de que hablamos todos de lo mismo y de que nos vamos a medir todos por lo mismo y no vamos a incurrir en greenwashing ni nada por el estilo, creo que va a ser positivo. Ahora en el camino nos va a costar. Sí, necesario, mal necesario, no suficiente, ¿no? Que Sí. dicen los matemáticos. Rafael. Tengo una visión muy optimista, optimista de la regulación. Yo creo que la regulación financiera además no tiene que ser para nosotros una cortapisa que nos lleve a la parálisis, ¿no? Además aquí tenemos un banco universal, una gestora de fondos, el regulador y una asociación patrimonial de entidades financieras, ¿no? Con la cual estamos todos afectos a la regulación. Y además en términos de regulación financiera, hombre, mi percepción, y corrígeme si estoy equivocado, es que mi percepción es que, digamos, la parte más onerosa para el sector financiero, para el sector bancario, es decir, de requisitos de capital y Tier 1, de momento no va a haber, no se espera en el medio plazo, en el corto plazo, salvo el análisis de la EVA, ¿no?, de 2025. Están en ello. ¿Nos podrías dar el titular? Bueno, eso sí. La EVA está trabajando en ello. Y va más por disciplina de mercado, ¿no? Pilar 2 y Pilar 3. Pero no solamente, yo creo que el driver fundamental no es tanto la regulación en sí, sino la autorregulación y la adopción voluntaria de estándares ESG. Y yo ahí soy más positivo. Te voy a poner un ejemplo, ya que levantabas las cejas, Tomás. Nosotros en Cofides, aunque evidentemente por las naturalezas nuestras gestores de fondos no estamos obligados a muchas de estas regulaciones, vamos a hacer de forma voluntaria una adopción a lo largo de los próximos años de estándares de regulación conforme al TCFD, conforme a la Ley de Cambio Climático Española, conforme a taxonomía OPEX y CAPEX, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente estamos convencidos de que es un lenguaje que de forma voluntaria tenemos que adoptar, sino también porque nos permite incidir en ese papel que comentaba antes, ¿no?, de la adicionalidad, ¿no? Y sobre todo en materia de internalización, ¿no? A nosotros nos sirve mucho esta regulación, tanto desde un punto de vista, digamos, del pasivo, que no tenemos, como del activo, para hacer una diseminación de mejores prácticas, una diseminación de estándares en los países en los cuales acometemos inversiones. Y eso no es una cuestión menor, ¿no? Eso, desde un punto de vista de financiador, finalista de proyecto en países extranjeros, tiene un valor inherente en sí mismo que yo creo que es muy importante y que nos gustaría desarrollar. Mil gracias. Bueno, nos estamos acercando al tiempo final, de manera que os voy a agradecer a los 4, a Tomás, a Clara, a Rafael y a Marta, vuestra participación. Voy a resumir en 30 segundos de lo que hemos hablado y voy a dar paso a la clausura para acercarnos lo más posible al timing que teníamos agendado, ¿no? Hemos mencionado la importancia de los datos, la importancia de medir y de comunicar lo que se mide para que exista. Hemos hablado del gran bloque de la empresa, de sus características especiales en España por tamaño y de la ayuda que pueden suponer que exista cierto acompañamiento técnico, las certificaciones y el efecto tractor de la gran empresa a la pyme, ¿no? Hemos comentado la influencia y las buenas prácticas tanto desde un Cofides o un Banco de España, predicando con el ejemplo de los bonos como instrumento estrella en toda su tipología, pero también en las emisiones de deuda en sectores en transición. Y sobre sectores nos hemos referido mucho, no sé si sin darnos cuenta, a la movilidad
y al real estate, y aquí pues vuelvo con la cuña de, por favor, todo el mundo al evento de AERI sobre real estate y financiación sostenible. Hemos hablado de colaboraciones público-privadas, de blended finance como instrumento, ¿no?, de apoyo a la financiación de las cuestiones de sostenibilidad y de adicionalidad. Y por último, nos hemos encomendado a la regulación como ayuda para acercarnos a las ambiciones que tenemos, que son necesarias y que esperemos que nos quepan. Muchas gracias a todos y les dejo con Joaquín para la clausura, Joaquín Garralda, presidente de SpainShift, y clausura del acto y de la semana de la ISR. Gracias. Bien, el viernes, antes de comer, en fin, es el mejor momento para dedicar unas palabras cortas de clausura, pero voy a decir unos comentarios. ¿Qué es esto de la semana de la ISR? Bueno, pues eso es un proyecto que yo creo que desde el principio en SpainShift hemos planteado por la preocupación de, al principio era siempre en Madrid, pero luego decir, oye, vamos a ampliar. El objetivo es, en algunas otras ciudades en las cuales no es tan focalizado como Madrid, ayudar tanto a los que trabajan sobre estos temas en esa ciudad como también a que empresas que son asociadas a SpainShift también tengan posibilidad de plataforma para comunicar en esas ciudades. Este año hemos estado puesto en Madrid, que empezamos, y estamos clausurando en Cofides, y también hemos estado en Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Murcia. ¿Y qué es lo que podemos decir? Bueno, pues es muy lógico, ese es el objetivo de SpainShift, y el planteamiento, como suelo decir yo de SpainShift, que son 5 grupos, que es un equilibrio complejo, pero es que la sostenibilidad es un equilibrio complejo, es sistémico. Entonces, pues eso, con lo que eso hay que jugar. En las que he estado presente ha salido siempre el tema de los datos. Y el tema de los ratings y el tema de que si son muchos, pocos y si son coherentes o incoherentes entre los distintos suministradores de datos. Es un problema, lo que pasa es que la sostenibilidad es así de compleja. Y lo único que sí puedo ver, vamos, que lo estamos viendo, es que se están acercando. Ahora, el idóneo de tener solo 1 metro, la barra de platino iridiado en el Museo de París, me parece que es el metro, pues lo veo difícil. Y estamos hablando de 2050. Y dices, bueno, en 2050 tendremos el metro. Pues bueno, vamos a esperar que sí. Pero el 2030 no. Y estos años va a ser muy difíciles. Estos años son claves y además el objetivo de 2030, todo el mundo piensa net zero en el 2050, pero 2030 es la mitad, un poco más de la mitad. Eso es muchísimo. Pero bueno, es que no tenemos otra opción. También quisiera decir un mensaje, es la cantidad de instituciones que antes ante el tema sostenibilidad no estaban, antes del tema sostenibilidad siempre decir, bueno, pues las ONGs, casi como eran las... Pero es que no, ahora ya muchas instituciones... Indudablemente el regulador ha sido clave, indudablemente les ha obligado a ser transparente, pero bueno, pues como hemos visto en Santander, ya hemos apostado, son conscientes de que es un esfuerzo, son conscientes de mucho cambio, pero bueno, pues están aceptándolo. Para finalizar, solo también un comentario, me ha hecho... quedaba el presidente de Cofides que hablaba de 1992. En 1992 fue la cumbre de Río en que se habló del desarrollo sostenible. Y es cuando salió esa palabra de sostenible. Bueno, el informe Brundtland, que era de una ministra noruega, fue la que dijo lo de pensar para nuestros descendientes. Entonces todo el mundo pensaba, ¿para cómo dejamos el mundo a nuestros nietos? Bueno, pues son 30 años. Los nietos ya están, no es nuestros nietos, no, es que aquí están los nietos de 1992. Y bueno, pues es una realidad, tenemos que aceptarla, desde cada uno de nuestros lugares tenemos que impulsarlo y buscar un poco de cooperación entre países, que es la parte más difícil. En fin,
Dicho todo esto, agradecer, por supuesto, a Cofides que nos ha acogido, agradecer a los ponentes por sus comentarios, a ustedes por la asistencia y, bueno, pues aquí amplío el agradecimiento a todas las instituciones que han participado en esta semana y nos veremos en otra semana el año que viene. Muchas gracias.